nosotros vamos a dialogar a esta hora de la tarde en vivo con el ex integrante del GEIN, precisamente José Luis Gil, a quien hemos invitado en la multiplataforma de Sol TV para analizar esta situación, esto y más del escenario político. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimado señor José Luis Gil. Le saluda Joel Quesada. Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Muy buenas tardes, Joel. Te agradezco la entrevista y estamos aquí a disposición de sus preguntas. Uh-huh. Para que el televidente del norte, bueno, de todo el país, ¿no? Y quienes nos están viendo a través también de la fanpage de Sol TV Perú, en todo el país, puedan entender, ¿no? ¿Qué significa para usted o qué deberíamos entender nosotros los peruanos sobre la toma de Lima, ¿no? Esta palabra o esta mezcla de palabras, y si esto tiene que ver con una protesta legítima o, en todo caso, es una propuesta de desgobierno y violencia. Bueno, yo creo que los ciudadanos tienen que hacer un doble esfuerzo en estos tiempos para entender qué significa este proceso de violencia, si está atado al pasado, si en este presente es real lo que viene del pasado, qué va a pasar con el futuro. Si los peruanos no tomamos conciencia de eso y tomamos a la ligera las informaciones que existen hasta hoy, entonces lamentablemente vamos a tener que pasar por circunstancias muy difíciles. Ujú. Durante mis 30 años de investigador de actividades de inteligencia, con operaciones exitosas en el campo contra el terrorismo, me permiten decir con absoluta seguridad que los promotores detrás de estas marchas, dicho sea de paso, legítimas, de muchos sectores de la población, los promotores, los que lo han creado, lo han ideado, lo están organizando, son los excarcelados de Sendero Luminoso y del MRTA, a quien nosotros les llamamos la izquierda radical en el Perú. ¿Y por qué es extrema izquierda o extrema radical? Porque es un sector de la izquierda que tomó las armas. A ellos se les dice radical. No se le dice radicales a la gente que dice de palabra, voy a hacer algo. Estos tomaron las armas. Estos pasaron por los penales. Estos han salido sin siquiera haberse rehabilitado. Al contrario, han salido más formados, más revitalizados y más organizados. Por eso, entre las evidencias, los indicios y las pruebas que se han obtenido en los últimos 20 años, nos permite con absoluta seguridad decirles quiénes están detrás de esta marcha. Ahora, precisamente no se habla de estos aliados, exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Hemos escuchado también a la camarada Vilma, ¿no? Esta narcoterrorista desde el Brahim lanzando mensajes, arengas, pero también a políticos como por ejemplo Verónica Mendoza, viajando, ¿no? Y promoviendo, junto con algunos randeros vinculados a Castillo, esta situación o esta propuesta de marcha denominada Toma de Lima, ¿no? Bueno, entonces concluimos, o usted puede concluir de que los aliados de Pedro Castillo están promoviendo esta denominada Toma de Lima. Mire, lo que está pasando en el Perú es una situación absolutamente sui generis. Tenemos una izquierda fragmentada en muchas partes. La izquierda radical, la izquierda del lenguaje radical, la izquierda progresista, aquellos que se han estado escondiendo en el centro del espectro político, en el centro derecho, ¿no? Que realmente todos, hoy, todos, a pesar de que tienen diferencias, a pesar de que tienen odios incluso entre ellos, se han convertido en actores funcionales. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de toda la izquierda de obtener sus réditos. Unos van a obtener el poder, otros van a tener el poder económico y otros van a tener el control de las instituciones. La izquierda en su conjunto, los radicales, los no radicales y los progresistas, están en pos del poder. Por eso que todos van a participar. Usted verá, por ejemplo, cómo algunos radicales de izquierda odian a Verónica Mendoza, pero Verónica Mendoza está muy entusiasta en promover la marcha que ellos hacen. Por eso es que hemos dicho ayer en un medio televisivo, perdón, en una red social, que es lamentable ver al progresismo hoy
babear y mover la cola frente a sus nuevos jefes, los maoístas. Realmente es impresionante cómo todas las izquierdas están cerrando filas y estratégicamente, ¿cómo se llama esto? Concentrarse en lo que los une, no en lo que los desune. Es algo que la derecha no está haciendo. Así es, pero aún existe el maoísmo como propuesta política, el socialismo, el comunismo en el Perú está vigente. Ahora, otra segunda pregunta a propósito de esto. Estos grupos que usted dice radicales, ¿qué estarían buscando? ¿Cuál sería su objetivo? ¿No? Generar el caos, que haya muertos, violencia, derrocar a Dina Boluarte. Bueno, voy a responder la segunda pregunta primero y luego la anterior. Fíjense, el objetivo de todos, es instaurar el socialismo en el Perú. Pero para instaurar el socialismo en el Perú tiene que haber todo un proceso. La toma del poder, los cambios económicos, los cambios políticos, los cambios sociales, el cambio de constitución, todas esas cosas son realmente actividades tácticas respecto de lo estratégico. Lo estratégico es el socialismo, ya sea el socialismo marxista-leninista o ya sea el socialismo del siglo XXI, que son dos cosas diferentes. Eso para responder la primera pregunta. Ese es su objetivo. Hacia eso van. Por eso están confluyendo todos. Y la primera pregunta me dijo, ¿cuál era? La primera pregunta tenía que ver precisamente con, bueno, el objetivo, ¿no? Que estaban buscando. ¿Pretenden que haya un escenario de muerte, de violencia, así como se registró en Ah, la... lo que usted había dicho era si existía el maoísmo. Sí, 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 El también. Perú es el único lugar en el mundo en el que se propugna el maoísmo. Sendero Luminoso, que es una organización maoísta, es el único que fue, entre comillas, a la guerra y que tuvo un jefe senderista, un jefe maoísta en plena guerra. Nadie ha asumido el maoísmo en el mundo. El único que lo ha hecho es el Perú. Por eso es que la experiencia peruana es una de las experiencias más ricas que hay respecto a cómo combatir el maoísmo. Estas Pero personas, que, por supuesto, dígame. sí, pero ¿qué piensa de aquellas voces, ¿no? Inclusive algunos líderes o, entre comillas lideresas de opinión, quienes precisan en sus redes sociales, ¿no? Inclusive en medios de comunicación vinculados a la izquierda, que el Sendero Luminoso ya no existe, ¿no? No existen estas propuestas extremas como ustedes lo señalan. Bueno, es una mentira de cabo a rabo, pero ¿por qué digo que es una mentira? En el año 2012 se incautó un documento secreto de Sendero Luminoso en las cárceles, en las manos de Artemio y en las manos de otros 3 o 4 dirigentes. Y ese documento se llama Plan de Construcción. En este plan de construcción están todas las acciones que hoy se están realizando. Usted lo puede leer y lo compara con la realidad y va a decir, efectivamente, esto está planeado desde hace muchos años. Pero lo más grave, que ese documento que está incautado, judicializado, hay un proceso judicial contra los del Movadef por ese documento. Ujú. ¿Sabe lo que dice en su página 4? Construir el ejército guerrillero popular para tiempos de paz, para dirigir las luchas de las masas. O sea, en este momento está probado que tienen un ejército guerrillero sin armas que está dirigiendo este tipo de luchas. Y lo dicen, ¿ah? En marchas, paros, bloqueo de carreteras, lo dicen claramente. Esta no es una invención de José Luis O Gil, sea, estos hay son una documentos. infiltración, sí, hay una infiltración entonces para usted terrorista, narcoterrorista, y quiénes serían los financistas finalmente, porque hemos escuchado al ministro del Interior, Vicente Romero, ¿no? Señalar de que, bueno, en esta convocatoria de la toma de Lima, ¿no? Para este 19 de julio no estarían tan financiados, ¿no? Como en la protesta de los meses anteriores, ¿no? Sí, bueno, se requiere de mucho dinero para hacer toda una estructura de traer miles de personas a Lima sin tener, sin prever que el resultado vaya a ser bueno, ¿no? Solamente para traer cusqueños y puneños se tendrían que gastar más o menos unos 3 millones de soles, que no tienen. ¿Por qué? Porque este dinero en las marchas anteriores salía de una actividad que ese
ese ejército guerrillero hacía. ¿Sabe cuál era? La colecta en los mercados de dinero. Eso está escrito, eso está documentado. O sea, no hay forma de salirse de la evidencia, ¿no? Ujú. O sea, acá lo que nosotros venimos a hablar es con evidencia, es con pruebas, son con indicios. Un Ahora, indicio le voy a dar, por ejemplo, le voy a dar un indicio. sí, Durante los últimos 30 años hubieron 13.000 presos por terrorismo, condenados por terrorismo. ¿Sabe usted cuántos hay en la cárcel hoy? ¿cuántos? 100. ¿Dónde están esos 13.000? 2.000 que se han muerto y fueron indultados ya. ¿Dónde están esos 10.000? ¿Sabe dónde están? Están en las bases del Movadef a nivel nacional. Pero un asunto adicional más. Durante estos 30 años, pregunte usted a cualquier jefe de limpia, cualquier policía que ha trabajado en los penales, cómo era la conducta de estos terroristas que no han salido rehabilitados. ¿Sabe qué hacían? Estudiaban, eran disciplinados, marchaban, cantaban sus consignas, tarde, mañana y noche. Durante 30 años se han entrenado para este momento y hoy los tenemos en la calle. Por eso es que hemos tomado esta posición. Ujú. Por ¿Qué eso les es que tenemos recomiendan la ustedes? convicción, ¿no? Sí, ¿qué les recomiendan ustedes, ¿no? Como ex integrantes de, el Grupo de Inteligencia Nacional, ¿no? Destacado, GEIN, a los actuales jefes de la policía, de la DELCOTE, o bueno, a las autoridades, ¿no? Frente a este escenario que lamentablemente, ¿no? Diferentes gremios están rechazando también, porque nadie quiere ver Sí, al país paralizado. sí, nosotros hemos sugerido diversas medidas en el campo político, por ejemplo. Le hemos sugerido a la Presidente de manera pública, ¿no? Que tome medidas económicas, porque como usted verá, los planteamientos que están haciendo hoy toda esta gente y todos sus atláteres no son planteamientos sociales, no son temas de salud, de educación, seguridad, economía para los hogares, no, son temas políticos. Entonces, más bien, la Presidenta debe tener un shock de inversión social en el campo de las necesidades de la población. Esa es una buena medida. En el campo institucional, al Congreso, a las instituciones del país, a las instituciones del Estado, rechazar, ¿cierto? Y hablar con su gente. Las instituciones privadas, las empresas, nosotros mismos, los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Tomar fotos, filmar, fotografiar. Ahora la tecnología nos ayuda un montón. Y a las fuerzas de seguridad, captura, captura y encarcelamiento, inteligencia, captura y encarcelamiento de estas personas. Y va a ver usted que la mayor parte son gente ligada a Sendero Luminoso y al MRTA, reeditados hoy día, transformados o disfrazados de demócratas, ¿no? Pero además buscando muertos. Ujú. Si ellos no Bueno, tienen un muerto en estas marchas, no tienen cómo decirle al mundo de que este gobierno es genocida, que este gobierno es un gobierno o sea, que está asesinando al pueblo. ¿usted cree que van a buscar el choque, el enfrentamiento con la policía? De todas maneras, tarde o temprano, porque la única forma para ellos de obtener y de lograr la captura del poder o lograr sus objetivos de poder es con violencia. Si no lo hicieran, no fueran maoístas ni marxistas-leninistas. No Ujú. existe para los marxistas-leninistas maoístas marchas pacíficas. No existe transformación social sin Ujú. violencia. No fue La violencia es casualidad, no, parte de su sí, política. no fue casualidad, ¿cree usted, la toma de aeropuertos que hemos visto? O el intento de las tomas de aeropuertos, de centrales hidroeléctricas, ataques a empresas mineras. ¿No fue casualidad? No, de ninguna manera. Todo está planificado. Usted recuerda las marchas del 2017 y las últimas marchas que han habido. Todas tienen los mismos ¿Eso objetivos. qué es? ¿Subversión o terrorismo? A ver, si me permite, Sí. el proceso para cambiar el sistema y llevarnos hacia el comunismo se llama guerra revolucionaria. Dentro de la guerra revolucionaria hay un proceso subversivo. Quiere decir que todos los sectores se sublevan, subvierten el orden. Y dentro de la subversión, uno de sus procedimientos son los actos terroristas. ¿Ya? Esa es un poco la lógica
¿no? Para saber usar los términos. ¿Estamos en un proceso subversivo? Sí, no en un proceso terrorista. Muy ¿Por bien. qué? Porque los terroristas que ya no están ejerciendo actos de terrorismo, entonces están ejerciendo actos subversivos. Pero esto tiene una razón. Tomar el poder se hace solamente de tres formas: por la vía de las elecciones, por la vía de la violencia social y política o por la vía de la guerra de guerrillas. Ya lo hicieron por la guerra de guerrillas y fracasaron. Lo han hecho por las elecciones y fracasaron. Lo están intentando hacer por la vía de la violencia política y van a fracasar. ¿Qué se viene? La lógica nos tiene que decir algo. Así es. Muy bien, bueno, ahí estaba la explicación, ¿no? Del ex integrante del GEIN, José Luis Gil, en la multiplataforma de Sol TV. Por último, ¿qué espera del mensaje presidencial de Dina Boluarte en medio de este escenario, ¿no? Nuevamente, Dios no quiera, ¿no? De violencia política. Bueno, yo espero que ella le dé un mensaje de esperanza al país, a los trabajadores, para reforzar la necesidad de que el Perú quiere trabajar. O sea, el mensaje político tiene que ser claro, ¿no? Llevando la esperanza a la población. El mensaje institucional también tiene que ser claro, de que las fuerzas del orden lo van a hacer. Y van a ver ustedes, van a capturar, porque todas estas personas están cometiendo delito, no están haciendo un acto cívico, político, no, están cometiendo crímenes, con lo Muy cual bien. merece la cárcel. Entonces, medidas políticas, medidas institucionales, medidas de los órganos de inteligencia y de seguridad. Muy bien. Muchísimas gracias, estimado José Luis Gil, por estar en la multiplataforma de Sol TV. Ha sido interesante escuchar este análisis, ¿no? De inteligencia, de visión también política